Mi hermano, un hombre de negocios, me encontró sentado en el suelo de la estación de autobuses, sin dónde quedarme. Cuando se enteró de que mi hijo había dicho que se las arregle sola y había dejado mis cosas fuera, me compró una casa nueva y transfirió 2 millones a mi nombre. Días después, regresó arrepentido, pero ya era demasiado tarde. Mi nombre es Celina Duarte. Tengo 68 años y solo ahora, después de todo lo vivido, soy capaz de reunir la fuerza para contar esta historia. Comienza la noche en que mi mundo se derrumbó, y yo también. Caí sentada en el frío suelo de la estación de autobuses, con una bolsa en la mano con 3 mudas de ropa y un abrigo que ya no me abrigaba. Nunca imaginé que terminaría así. Una madre, desahuciada de su propia casa, a la deriva, sin rumbo. Pero allí estaba yo, viendo pasar los autobuses como alguien que busca un lugar donde existir. Y todo sucedió por una sola frase dicha por alguien a quien sostuve en mis brazos, a quien protegí con mi propio cuerpo cuando fue necesario, a quien alimenté incluso cuando mi estómago rugía de hambre. La frase fue: deja que ella se encargue de ello. Esas 4 palabras me han atormentado como un eco amargo desde que mi hijo se las dijo al vecino, explicándole por qué mis cosas estaban encerradas afuera. Se fue a trabajar y simplemente me abandonó en la calle. Les dijo a los demás que estaba harto de cuidar ancianos. Me quedé allí, en la acera, perdido, mirando mis cajas bajo la llovizna. Y fue en ese instante que comprendí que la vida cobra un alto precio cuando perdemos demasiado de nosotros mismos. Pero esta no es una historia de derrota. Se trata de reencuentro, dignidad y decisiones tardías que, sin embargo, llegan en el momento oportuno. Esa mañana, cuando todo se vino abajo, mi rutina era sencilla. Preparaba café aguado, ordenaba la pequeña casa donde vivía con mi hijo Daniel y esperaba a que pasara por la cocina sin ignorarme por completo. La convivencia había sido difícil durante varios años. Parecía cargar con una irritación constante, una sombra que lo alejaba de mí. Me esforcé mucho para no ser una carga, pero cada intento que hice fue visto como una intrusión. Cuando oí el fuerte portazo, imaginé que tenía prisa. Solo me di cuenta de la gravedad de la situación cuando intenté volver a entrar y la cerradura no giraba. Usé la llave, la giré, lo intenté de nuevo, nada. Fue entonces cuando se acercó el vecino con aspecto avergonzado. Señora Celina, creo que Daniel le dejó un mensaje. Mi corazón se congeló. ¿Un mensaje? Respiró profundamente, como si cargara con el dolor de otro. Dijo que la señora debería valerse por sí misma. Sentí que mis piernas se debilitaban. El suelo pareció elevarse para recibirme. No lloré de inmediato. Había una especie de silencio dentro de mí, un vacío que no sabía cómo llenar. Agarré lo poco que pude llevar y fui a la estación de autobuses. Fue el único lugar que me vino a la mente. Me senté en el suelo, apoyado en la pared, porque no tenía suficiente dinero para comprar un billete y mucho menos para alquilar una habitación. Observé a la gente caminar a paso ligero, cada uno con un destino claro. No tenía ninguna. Algunos me miraban con lástima, otros apartaban la mirada como si llevara una enfermedad. Nunca imaginé que la soledad pudiera doler tanto. Y entonces, cuando comencé a cerrar los ojos por el cansancio, oí una voz que pasó a mi lado como un rayo. «¿Celina? ¿Eres tú?» La voz firme y masculina me hizo abrir los ojos de inmediato. No podía ser, pero así fue. Mi hermano Elías estaba frente a mí, con expresión de asombro. Él, el brillante hombre de negocios de la familia, siempre viajando, siempre ocupado, siempre inaccesible. Y sin embargo, en ese momento, parecía el único refugio seguro del mundo. «¿Qué pasó?», preguntó arrodillándose a mi lado. Quería mentir, quería minimizar el dolor, pero no pude. «Daniel», mi voz se quebró. «Me dejó en la calle, Elías. Me dijo que me las arreglara solo». Su rostro cambió, no de ira, sino de algo más profundo, una mezcla de incredulidad y tristeza. Me ayudó a ponerme de pie con cuidado, como quien sostiene algo frágil pero preciado. «No te quedarás aquí ni un minuto más», dijo con firmeza. «Vamos a resolver esto ahora». Lo seguí, sin entender aún. Nos subimos a su coche, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me tomaba de la mano sin segundas intenciones, sin ninguna carga. El viaje fue silencioso, pero no incómodo. Era un silencio acogedor. Cuando llegamos al barrio donde vivía, Elías me pidió que me quedara en el auto,
Habló con mi hijo afuera. No oí lo que dijo, solo vi gestos tensos, expresiones duras, pero nada de violencia ni humillación. Elías no era hombre de gritar, sabía usar la firmeza con elegancia. Al regresar, suspiró profundamente. No tiene sentido discutir con él ahora, dijo simplemente, y entonces tomó la decisión que cambió el curso de mi vida. Celina, vivirás en un lugar que será solo tuyo, un lugar que nadie podrá arrebatarte, a partir de hoy. No pude reaccionar. Abrí la boca, pero no salió nada. Elías simplemente arrancó el coche y condujo hasta una tranquila comunidad cerrada, llena de árboles y casas de colores claros. Elige, dijo al entrar en la inmobiliaria. ¿Cuál de estas casas te gustaría tener como hogar? Lloré. Lloré porque nunca pensé que alguien me ofrecería algo así. Lloré porque estaba cansada de ser fuerte. Lloré por todo lo que había perdido y por todo lo que, de repente, parecía posible de nuevo. Elías, no puedo aceptar esto. Puedes, y aceptarás. Y otra cosa. Hizo una pausa y respiró hondo. Ya tienes 2 millones en tu cuenta. Te he cuidado toda la vida, incluso a distancia. Ahora voy a cuidarte de verdad. El impacto me dejó sin palabras, pero dentro de mí se encendió una luz. Por primera vez en años sentí esperanza. Pero yo no sabía, todavía, que todo lo demasiado bueno también despierta recuerdos, culpas y arrepentimientos. Y que Elías, días después, regresaría con una expresión que nunca antes le había visto. Una expresión que lo cambiaría todo. Y quizás era demasiado tarde. Siempre he sido una mujer sencilla. Aprendí desde muy joven que la vida no nos da regalos, nos da caminos. Y cada uno requiere pasos firmes, incluso cuando el camino parece desmoronarse bajo nuestros pies. Pero esa tarde, acompañada de Elías, mi hermano que parecía un ángel tardío en mi vida, descubrí algo que nunca imaginé volver a sentir: pertenencia. Me llevó a ver la casa que había elegido para mí, aunque insistió en que la decisión era mía. Era un edificio pequeño y luminoso, con árboles frutales a un lado y una puerta azul que parecía sonreír. Al entrar, olía madera fresca y sentí una suave brisa que entraba por la ventana abierta. ¿Te gustó?, preguntó Elías con voz aprensiva. Toqué la pared de la habitación, como para probar su realidad. Me gustó, Elías. Es hermoso, pero es demasiado para mí. No merezco tanto. Se acercó lentamente, colocando su mano sobre mi hombro. Celina, te mereces paz. Eso es lo que te doy. Fue extraño. Yo, a mis 68 años, escuchar algo que siempre quise oír en mi juventud, que alguien me valoraba. Nunca imaginé que escucharía eso en esa etapa de mi vida, cuando pensaba que todo ya era pasado. Llamó al corredor, firmó todo con rapidez y seriedad. Apenas respiré durante el proceso. Cada una de sus firmas era como una nueva línea que se escribía en un destino que creía condenado a la soledad. Después de que todo estuvo ultimado, me llevó al banco para liquidar la cuenta que casi nunca utilizaba. Fue entonces cuando vi, en la pantalla brillante del cajero automático, el número imposible: 2000. Me ardían los ojos, me temblaban las manos, el mundo parecía girar. Elías, ¿por qué? Respiró como si quisiera reunir coraje. Porque siempre lo diste todo y nunca recibiste nada a cambio. Es hora de vivir con dignidad. Quise discutir, quise negarme, quise devolverlo, pero algo dentro de mí me decía que no era momento de rechazar la amabilidad. Era momento de aceptarla. Salimos del banco y me dejó en mi nueva casa con un largo abrazo. Un abrazo que necesitaba más de lo que podía admitir. «Volveré mañana para ver cómo estás», dijo antes de irse. Me quedé allí, en la entrada, viendo desaparecer su coche. Luego entré, cerré la puerta y apoyé la frente en ella. Lloré en silencio, pero ya no era un grito de desesperación. Era un grito de renacimiento. La primera noche en esa casa fue la primera en mucho tiempo que dormí sin miedo. Solo oía el ruido de las ramas golpeando la ventana y el canto lejano de algún pájaro perdido en la madrugada. Me desperté temprano, me lavé la cara, caminé por la casa todavía vacía y sentí que algo florecía dentro de mí. Caminé hacia el patio trasero. El sol brillaba sobre las hojas de los árboles como si me deseara buenos días. Y allí, sentada en el umbral, finalmente comprendí que nada de esto se trataba de lujo. Se trataba de dignidad,
de recuperar lo que la vida y mis propios errores me habían arrebatado. Porque sí, yo tuve la culpa de todo eso. Pasé demasiados años ignorando la grosería de mi hijo, aceptando migajas de atención, callando cuando debería haber puesto límites, no por debilidad, sino por amor mal dirigido. Lo que duele no es el abandono, lo que duele es darnos cuenta que nos abandonamos a nosotros mismos primero. Elías llegó al final de la tarde con bolsas de fruta, pan fresco y algunos utensilios básicos de cocina. Parecía inquieto, pero lo atribuí al cansancio. ¿Estás disfrutando de la casa? Más de lo que puedo decir, respondí con una sonrisa tímida. Miró a su alrededor como examinando cada detalle, como si quisiera asegurarse de que no me faltaría nada, pero había algo diferente en su mirada, algo que no entendí de inmediato. Celina, yo... empezó, pero se detuvo. Rebuscó entre las bolsas, respiró hondo y apartó la mirada. Hablamos luego. No insistí. Elías siempre ha sido reservado, de los que solo hablan cuando quieren hablar. Pasamos la tarde organizando la casa, guardando la compra y midiendo el espacio donde podríamos poner una mesa. Fue una tarde tranquila, casi infantil. Nos reímos de cosas tontas, recordamos a nuestra madre e incluso cosas viejas que pensé que había olvidado. Fue una de las pocas tardes de mi vida en las que realmente me sentí parte de algo hermoso. Cuando se fue, el cielo ya estaba oscureciendo. Antes de subir al coche, se volvió hacia mí con una expresión que no reconocí, una mezcla de culpa y añoranza. Volveré mañana, Celina, pero tenemos que hablar. Una punzada de inquietud me subió a la garganta. ¿Acerca de? Él dudó. Sobre cosas del pasado. Me quedé allí observándolo irse, sintiendo que había algo pesado escondido en esa frase. Algo que había estado cargando durante años, algo que podría estar relacionado conmigo, pero no sabía en ese momento que esa pequeña sombra en sus ojos crecería en los días siguientes, y que cuando finalmente decidiera hablar, todo cambiaría. Todo. Y quizás, sí, era demasiado tarde para dar marcha atrás. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación extraña, como si la casa respirara conmigo. El silencio no era pesado, pero había algo en el aire, una especie de silenciosa expectación, como si las paredes supieran que algo estaba a punto de revelarse. Preparé café, abrí las ventanas y dejé que el sol entrara lentamente, iluminando el suelo de la sala, aún vacío. Caminé tranquilamente por la casa, pasando la mano por las superficies como si conversara con un viejo amigo. Era extraño sentir tanto cariño por un espacio que apenas conocía, pero quizá fuera porque, por primera vez en años, ese espacio también me dio la bienvenida. Mientras tomaba mi café, recordé las palabras de Elías de la tarde anterior. Volveré mañana, pero tenemos que hablar. Era raro ver a mi hermano dudar. Siempre era firme, objetivo, casi despiadado al resolver los problemas. Por eso esa frase resonaba en mi interior como una advertencia silenciosa. ¿Estaba enfermo? ¿Hubo algo que no me contó cuando se distanció de la familia? ¿O quizás era solo agotamiento, una vieja carga que finalmente encontró espacio para salir a la luz? No lo sabía, pero la inquietud me acompañó todo el día. Aproveché la mañana para explorar el barrio. Los residentes eran tranquilos, muchos jubilados, otros parejas jóvenes que empezaban una nueva vida. Todos parecían respetar el espacio de los demás, y eso me trajo una paz que casi había olvidado cómo sentir. Cuando llegué a casa, encontré una caja en la puerta con una nota escrita a mano, para un nuevo comienzo. Dentro había toallas nuevas, una colcha de color beige suave y un juego de platos delicados con flores azules en los bordes. Toqué cada objeto con cuidado, como si fueran regalos de una vida que finalmente me volvía a ver. Y en el fondo de aquella caja había una foto. Elías y yo, todavía jóvenes, sonriendo junto a nuestra madre en una tarde de domingo. Elías debía de tener unos 18 años. Yo tenía 20 y pocos. Era una escena tan sencilla, pero tan cálida, que sentí un nudo en la garganta. ¿Por qué lo habría dejado allí? ¿Qué recuerdo quería evocar? Guardé la foto en el cajón de la mesa del salón, con una ligera punzada de nostalgia, y pasé el resto de la tarde ordenando mis pocas pertenencias. La casa empezaba a impregnarse de un aroma familiar, aunque sutil. Pero a medida que el sol comenzó a ponerse, una inquietud comenzó a crecer nuevamente dentro de mí. Elías aún no había llegado.
Quizás el trabajo había tardado más de lo previsto. Quizás tenía algún otro compromiso. O tal vez, y esto no quería admitirlo, estaba luchando con su propia conciencia antes de revelarme lo que estaba oculto. Cuando oí el aparcamiento, ya era de noche. Corrí a la puerta antes de que se cerrara de golpe, y allí estaba mi hermano, pero no el Elías que he conocido toda mi vida. El hombre frente a mí parecía más pequeño. Tenía los hombros hundidos, el rostro cansado y los ojos brillantes como si no hubiera dormido. Sostenía un maletín negro, delgado pero rígido, como si contuviera algo importantísimo. «Entra, Elías», dije haciéndome a un lado. Entró lentamente, observando la casa como buscando una excusa para no hablar de lo que realmente importa. «Lo has arreglado muy bien», murmuró. «Es acogedor». «Volviste preocupado», respondí. «¿Puedes decirme qué pasa?» No respondió. Caminó hacia la mesa, dejó la carpeta encima y se pasó la mano por el pelo, un gesto que hacía desde niño, cuando estaba nervioso. «Celina», se le quebró la voz. «Hay algo que debería haber dicho hace muchos años, y no lo dije». Mi corazón se aceleró. «¿Qué había?» Respiró hondo, acercó una silla y se sentó. Yo hice lo mismo, sentándome frente a él, intentando ignorar la sensación de que algo importante estaba a punto de romperse o arreglarse, según lo que revelara. «¿Te acuerdas de papá?», preguntó. La pregunta me tomó por sorpresa. «Lo recuerdo. Claro que lo recuerdo. No mucho del final, pero lo recuerdo». Elías asintió lentamente. «Su muerte no ocurrió como nos dijeron, Celina. Al menos, no del todo». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿De qué estás hablando?». Abrió la carpeta. Me preparé para cualquier cosa, excepto para lo que vi. Papeles viejos y amarillentos de décadas atrás, informes médicos, registros de hospitalización y una carta manuscrita de nuestro padre. Me llevé la mano a la boca sin darme cuenta. «Elías, ¿por qué tuviste eso?». Bajó la mirada. «Porque lo dejó para mí». El silencio se hizo denso, casi físico. «Nunca me lo dijiste», murmuré. «Porque no quería hacerte daño», respondió Elías, apretando los puños. «Pensé que te estaba protegiendo, pero ahora, después de lo que te pasó, después de verte sentada en el suelo de aquella estación de autobuses, me di cuenta de que ocultarme esta verdad fue un error». Él levantó la mirada con los ojos llenos de lágrimas. «Mereces saberlo todo, Celina. Sobre todo, lo que papá escribió sobre ti». Mi corazón se congeló. «¿Acerca de mí?». «Sí», dijo, acercándome la carta. «Léela». Pero no tenía fuerzas. Mi mano temblaba demasiado. «Elías, dime, ¿qué dijo papá?». Mi hermano respiró hondo, y antes de responder, cerró los ojos como si llevara un peso demasiado grande. Dijo que fuiste la única que nunca lo abandonó en los últimos meses y que lamentaba profundamente haberte ocultado algo muy importante. La carta parecía arder ante mis ojos. «¿Oculto qué?». Elías bajó la voz. La verdadera razón por la que se distanció de nosotros. Todo mi cuerpo se puso rígido. Había algo allí, algo grande, algo que Elijah tenía miedo de decir. Y cuando finalmente abrió la boca para revelar, se escuchó un golpe en la puerta, un solo sonido, seco, sorprendente. Miré la entrada, confundido. Nadie sabía que vivía allí. Nadie. Elías se levantó lentamente, tenso. Entrecerró los ojos, como si reconociera ese tipo de golpe. «Quédate aquí», dijo, y caminó cautelosamente hacia la puerta. Cuando abrió la puerta, solo oí dos palabras que venían desde afuera, dos palabras que cambiaron por completo el curso de esa noche. «Necesitamos hablar». A voz era familiar, muy familiar. Y cuando Elías se volvió hacia mí, noté una profunda expresión de sorpresa en su rostro, pero no de miedo. Por culpa. Porque la persona que estaba en la puerta era alguien que nunca imaginé que vería allí. Alguien que no tenía derecho a saber dónde vivía. Era mi hijo, Daniel. Todo mi cuerpo se puso rígido. Daniel no debería haber sabido dónde estaba. No después de dejarme en la calle. No después de cerrarme la puerta en la cara y decirme que me las arregle solo. Pero allí estaba, en mi nuevo hogar, acurrucado a la sombra de la puerta como si nunca hubiera hecho nada malo. Elías se mantuvo firme, bloqueando la mitad de la entrada con su propio cuerpo. «¿Qué quieres aquí, Daniel?». Mi hijo no respondió de inmediato. Miraba dentro de la casa, como quien explora un territorio desconocido.
Sus ojos se encontraron con los míos, y por un instante vi algo en ellos que antes habría reconocido como culpa. Pero no era culpa. Era incomodidad, irritación. Como alguien que pierde el control de algo que creía tener bajo control. «Quiero hablar con mi madre», respondió cruzándose de brazos. Elías fue rápido. «Después de lo que hiciste, no te queda nada más que decirle». Daniel respiró profundamente, impaciente, como lo hacía desde niño cuando quería afirmar su autoridad. «Elías, esto es un asunto familiar, quítate del medio». Pero mi hermano ni siquiera se movió. «Soy familia. Tú eres quien necesita reaprender lo que eso significa». Las palabras cortaron el aire. Estaba de pie en medio de la habitación, incapaz de moverme. Sentía como si el suelo se inclinara a un lado y luego al otro, poniendo a prueba mi equilibrio emocional. Finalmente, reuní el coraje. «Daniel, ¿qué quieres?», pregunté con voz débil. Él apartó la vista de Elías y me miró directamente. «Mamá, desapareciste». Pensé que algo había pasado. Una risa amarga subió a mi garganta, pero no salió. Acabo de respirar profundamente. «Tú dejaste mis cosas afuera. Le dijiste al vecino que se las arreglara solo, y te fuiste. ¿Qué más podría pasarme?». Apretó los labios, molesto. «No fue así. Lo malinterpretaste todo». Elías dio un paso adelante, indignado. Lo entendió perfectamente. Todos te oyeron decir eso. Daniel giró su rostro hacia un lado, como si hubiera recibido un golpe leve. Estaba molesto. «Han sido unos días difíciles. Hablé demasiado». Fue impresionante cómo algunas personas lograron transformar su propia crueldad en irritación. Pero ya no tenía fuerzas para cargar con justificaciones que no fueran mías. «Daniel», intenté con voz temblorosa, «¿por qué viniste aquí?». Luego respiró profundamente y dejó escapar la verdadera razón. «Porque oí que el tío Elías te compró una casa y que te transfirió dinero, muchísimo dinero». El silencio que siguió fue tan denso que casi se podía oír su peso golpeando el suelo. Elías frunció el ceño. «¿Quién te dijo eso?». Daniel no respondió. Bajó la mirada, jugueteó con su teléfono y luego levantó la barbilla. «Mamá, sabes que siempre te he cuidado, que siempre te he dejado estar conmigo. Solo estoy preocupada». Sentí que mis rodillas querían ceder. ¿Preocupado? Esa es una palabra extraña viniendo de alguien que me dejó sentado en la acera con la ropa mojada. Elías percibió la tensión y puso la mano en la puerta. «Celina, ¿quieres que le pida que se vaya?». Daniel reaccionó inmediatamente. «Solo quiero hablar con ella. No estoy haciendo nada malo». Pero había algo en su voz, algo que delataba inquietud. No fue arrepentimiento. Era miedo de perder el control, miedo a verme libre por primera vez. Y por primera vez en mi vida sentí la delgada línea entre el amor y el apego malsano. Decidí respirar profundamente y tomar el control de la situación. No quería pelea, no quería gritos. Todo lo que quería era dignidad. «Daniel», dijo con firmeza, «puedes entrar, pero solo para hablar con calma». Elías me miró preocupado. Asentí. Mi hijo entró despacio, observándolo todo, el suelo limpio, los amplios ventanales, la luz de la casa. Parecía medir cada detalle, como si intentara descubrir cuánto de Elías y cuánto de mí quedaba en ese nuevo espacio. Se sentó en el sofá, que aún no tenía cojines. Me senté frente a él. Elías permaneció de pie. «Entonces», empecé, «dime qué viniste a decir». Daniel se aclaró la garganta. «Mamá, sé que me pasé, sé que fui dura, pero ya sabes lo difícil que es la vida hoy en día. El estrés, el trabajo, las facturas, estas cosas te trastornan la cabeza. Nunca quise que te fueras. Eso fue casi ensayado. No había emoción, solo conveniencia. Si no querías que me fuera», respondí con calma, «¿por qué me dejaste en la calle?». Él miró hacia otro lado. Yo necesitaba respirar. La respuesta se escapó como un cristal frío. Elías resopló. «¿Necesitabas respirar, Daniel? ¿Mientras tu madre intentaba sobrevivir en la estación de autobuses?». La irritación aumentó en el rostro de Daniel. «Nunca imaginé que acabaría ahí. Y si hubiera sabido que el tío Elías llegaría tan lejos». «¿Exagerar?», explotó Elías, alzando finalmente la voz, no por agresión, sino por indignación. «Le di lo que tú nunca le diste, respeto». Daniel se quedó sin palabras. Era la primera vez que lo veía realmente desconcertado. Respiré profundamente. «Hijo mío, no viniste a buscarme por mí.
Viniste porque creías que me traería algo, dinero, una casa, comodidad. No viniste por amor. Él abrió la boca, pero yo continué. Duele admitirlo, pero es la verdad. Su expresión se endureció. Un muro se alzó donde antes había habido vacilación. Mamá, soy tu hijo. Claro que me preocupa. Es que no me parece justo que el tío Elías se entrometa tanto. ¿Interferir? Dijo Elías, incrédulo. Solo la rescaté del abandono que creaste. Ese fue el punto de ruptura. Daniel se levantó de repente, como si estallara por dentro. Si quieres vivir así, bien. Solo vine porque me pareció extraño. Pero ahora veo que estoy estorbando. Se dirigió a la puerta, la abrió con fuerza, y antes de salir, pronunció una frase que cortó el aire. Pero un día te darás cuenta de quién siempre ha estado a tu lado. La puerta se cerró de golpe. El sonido resonó por toda la casa. Me senté lentamente en la silla, sintiendo que mis ojos ardían, no de tristeza, sino de liberación. Elías se acercó. ¿Estás bien? Respiré profundamente. Por primera vez, porque en ese momento comprendí algo doloroso, pero cierto. A veces, cuando perdemos a alguien que nunca nos valoró, no perdemos nada. Gana espacio para finalmente existir. Tras la partida de Daniel, Elías parecía aún más inquieto. Se acercó a la mesa, tocó la carpeta con los documentos de nuestro padre y se volvió hacia mí con una expresión que mezclaba valentía y miedo. Celina, ahora que él se ha ido, necesitamos terminar esa conversación. Me senté de nuevo, agarrándome del borde de la mesa. Elías, ¿qué te dijo papá? ¿Qué dice esa carta? Abrió la carpeta lentamente, como quien abre una puerta a un pasado que nunca debió haber estado oculto. Lo que hay aquí cambiará tu forma de ver muchas cosas, dijo en voz baja, incluyendo la forma en que entiendes tu propia historia. Mi corazón se aceleró, y cuando sacó la carta, supe que a partir de entonces nada sería sencillo. Nada. Porque la verdad que Elías guardó durante décadas no era solo sobre su padre, me preocupaba a mí, y el motivo por el cual se había presentado en la estación de autobuses ese día. No fue casualidad, nunca lo fue. Si te gusta nuestro contenido y quieres ayudarnos a crecer, suscríbete al canal. De esta manera nos ayudas a seguir contando historias como esta. Ahora puedo continuar. Elías sostuvo la carta con una delicadeza que nunca había visto antes. Parecía llevar en sus manos un pedazo de nuestra infancia, y quizá así fue. Porque allí, en ese sobre amarillento, yacía una verdad que había esperado casi toda una vida para ser revelada. Me senté lentamente, respirando profundamente. La casa parecía encogerse, como si las paredes también se acercaran para escuchar. Elías, susurré, ¿qué escribió nuestro padre? No respondió inmediatamente. Me miró con una extraña preocupación, como buscando fuerza dentro de mí para el impacto que se avecinaba. Y entonces, finalmente, abrió la carta. Afuera, el viento agitaba las hojas de los árboles del patio trasero. Era como si la naturaleza misma contuviera la respiración. Elías comenzó a leer. Mi querida Celina, le temblaba la voz. Si estás leyendo esto, es porque fallé como padre más de lo que jamás imaginé, y no tuve el valor de decírtelo en vida. Mis ojos ardían. Las palabras parecieron perforar el aire con el peso de décadas. Siempre fuiste la más fuerte entre nosotros, la más leal, la que nunca me dio la espalda, incluso cuando lo merecía. Elías levantó la vista y dijo, Papá sabía de esto, y se culpó a sí mismo por no haberte contado nunca. Apreté mis manos sobre mi regazo, sintiendo mi corazón latiendo contra mis costillas. Continúa, supliqué, mi voz casi inaudible. Respiró profundamente y volvió al texto. Cuando me enfermé, no quería que vieras lo peor de mí. No quería que cargaras con ese dolor. Pensé que te estaba protegiendo, pero en realidad te estaba alejando. Un sollozo ahogado escapó de mi garganta. Recordé las veces que me impidieron visitarlo. Recordé las puertas cerradas. Excusas vagas. Elías, susurré. No me dejó entrar. Mi hermano asintió. Porque obedecí sus órdenes, respondió con dolor en los ojos. No sabía cómo llevarle la contraria en aquel entonces. Simplemente hice lo que me pidió. Había culpa en su voz. Y había amargura en mí, aunque trataba de ocultarla. ¿Pero por qué?, pregunté. ¿Qué temía que viera? Elías respiró profundamente y pasó la página siguiente. Celina,
Hay algo que nadie sabe, algo que he mantenido oculto por vergüenza, orgullo y miedo a perderte. Elías tragó saliva con dificultad. La empresa que dirigía no era tan próspera como todos creían. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿La empresa? Pero papá siempre decía que todo estaba bien. Bueno, sí, dijo Elías agarrando la carta. No lo fue. Continuó leyendo. Hice malas inversiones, perdí mucho dinero, y cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Tenía miedo de decepcionarte, porque siempre supe que confiabas en mí. Mi pecho se apretó de una manera que no podía explicar. Mi padre, orgulloso, estricto, siempre seguro, escondiendo algo tan humano. Elías, murmuré. ¿Estaba en quiebra? Más que en bancarrota, Celina, respondió mi hermano. Estaba emocionalmente destrozado, y eso empeoró la enfermedad. Sentí el aire atrapado en mi garganta. Elías se llevó la mano a la frente, como si reviviera una carga muy antigua. Papá quería decírtelo, pero temía que lo vieras, destrozado, débil, sin dignidad. Una sola lágrima rodó por mi cara. ¿Pensó que lo iba a dejar?, pregunté, aunque sabía que no lo haría. Elías negó con la cabeza inmediatamente. No, él sabía que no lo harías, y precisamente por eso te escondió, porque tenía miedo de que de todas formas te quedaras a su lado y llevar esa carga con él. Lo último que quería era que sufrieras por sus errores. Me hundí en el silencio, un silencio pesado, pero lleno de cariño. Mi padre, ese hombre duro, tratando de protegerme del sufrimiento que era suyo. Elías volvió a la carta. Si fallé como padre, fue por intentar protegerte demasiado. Merecías la verdad, pero tenía miedo de verte disminuir tu propia vida para cuidar la mía. Elías respiró hondo. Y ahora, si estás leyendo esto, es porque no tuve el valor de mirarte a los ojos y decirte que te amo, y que eras, por mucho, la mejor parte de mi historia. Me llevé las manos a la cara, lloré lentamente y en silencio, no de dolor, sino de reencuentro, comprensión. Elías colocó la carta sobre la mesa y tomó mis manos. Debería habértelo dicho antes, dijo con la voz quebrada. Pero yo también era joven, y además tenía miedo. Lo miré. ¿Miedo de qué? Él dudó. Él respiró profundamente, y luego respondió. Me temo que descubrirás que yo también te decepcioné. Todo mi cuerpo se congeló. Elías, ¿de qué estás hablando? Abrió de nuevo la carpeta y sacó otro sobre, más pequeño y más reciente. La pintura todavía parecía nueva. Esto, dijo, se trata de mí, de la verdad que vine a decirte el día que te conocí en la estación de autobuses. Mi corazón se aceleró. La verdad, Elías. ¿Qué verdad? Bajó la cabeza y su voz se quebró. Yo, durante años, supe lo que Daniel te hacía y no hice nada. Esa frase atravesó el aire. ¿Cómo lo supiste?, pregunté, tratando de recuperar el aliento. Elías levantó su rostro. Sabía que te trataba mal, sabía que te agobiaba, sabía que te estabas consumiendo en esa casa. Y aún así, Celina, yo no interferí. Me convencí de que habías elegido vivir de esa manera. Un dolor abrasador me recorrió el pecho. Elías, ¿por qué no me ayudaste antes? Cerró los ojos, derrotado, porque pensé que eras demasiado fuerte para necesitarme. El silencio que llenaba la habitación parecía un velo pesado. No pude responder, ni siquiera levantarse, ni siquiera huir. Elías me miró como pidiendo perdón sin palabras. Y en ese momento, antes de que pudiera abrir la boca para responder, escuchamos un sonido que venía de la ventana de la sala. Un ruido seco, un movimiento rápido, y cuando miramos, vimos una sombra afuera, una figura quieta, observando, y, segundos después, el sonido de pasos apresurados alejándose. Reconocí esa manera de caminar. Era Daniel. Él había regresado. Y peor aún, había escuchado parte de la conversación. Por un momento me quedé inmóvil, tratando de comprender lo que acababa de ver. La sombra en la ventana era tan rápida, tan abrupta, podría haber sido cualquiera, pero reconocí ese caminar apresurado, esa forma de girar el cuerpo para no ser visto. Daniel. Mi hijo no solo había regresado, sino que también había escuchado parte de la conversación, y eso encendió algo dentro de mí que no había sentido en años. Miedo. Pero no tengáis miedo por mí. Tenía miedo de lo que haría con la verdad. Elías se levantó inmediatamente y fue a la ventana, pero no vio nada más. Estuvo aquí, murmuró Elías. Escuchó algo. Yo también lo sentí. No hacía falta confirmarlo. El silencio que se instaló parecía un animal acechando, observando cada uno de nuestros movimientos. ¿Qué crees que oyó?,
Pregunté. Elías se pasó una mano por la cara, cansado. Quizás todo, quizás nada, estaba cerca de la ventana. Quizá había oído hablar de papá, o de mí. La palabra yo tenía un peso que aún no comprendía del todo. Elías, le dije en voz baja, dijiste que sabías cómo me trataba Daniel. ¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué has decidido actuar ahora? Acercó una silla y se sentó, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Porque, comenzó con la voz temblorosa, durante mucho tiempo pensé que tú habías elegido quedarte allí. Fruncí el ceño. ¿Yo elegí esto? Elías, nadie elige ser maltratado en su propia casa. Cerró los ojos por un momento. Ahora lo sé, pero en ese momento, suspiró. Estaba tan inmersa en el trabajo, en los problemas familiares, que me convencí de que estabas bien. Siempre te vi como la más fuerte de todas, la que lo mantenía todo bajo control, la que lo soportaba todo, la que nunca se derrumbaba. Mi pecho se apretó de una manera extraña. Fue doloroso darme cuenta que incluso aquellos que nos aman pueden equivocarse acerca de nuestra fuerza. Pero cuando te vi en esa estación de autobuses, en el suelo, con una bolsa en las manos, continuó Elías, comprendí que llevabas una carga que no era tuya y que debía haber actuado mucho antes. Respiré profundamente, tratando de controlar el temblor en mis manos. Ya lo has hecho. Basta, Elías. Abrió los ojos y sintió una mezcla de alivio y vergüenza. No sé si es suficiente, Celina. Lo que he guardado, lo que he ocultado, todavía no te lo he contado todo. Mi corazón se aceleró de nuevo. ¿Hay más? Él asintió lentamente. Y es algo que Daniel no debería haber escuchado. Esa frase quedó suspendida en el aire como una nube oscura. Elías, dije con el corazón doliendo. ¿Qué no me dijiste? Respiró profundamente, como quien se zambulle para recuperar algo del fondo de un océano oscuro. Después de que papá murió, empezó. La empresa quedó en mis manos, y las deudas también. Muchas deudas. Asentí, intentando seguirle la corriente. Lo sabía, respondí. Trabajaste duro para salvarlo todo. Pero Elías negó con la cabeza. No pude salvarlo todo. Y para mantener la empresa a flote, tomé decisiones muy difíciles, incluyendo una que te involucraba. Me puse la mano en el pecho. ¿Yo? Elías. ¿Qué hiciste? Abrió de nuevo la carpeta y sacó un documento. Mi nombre estaba ahí, justo arriba. Fruncí el ceño. ¿Qué es eso? Un contrato, respondió Elías en voz baja, para un préstamo bancario tomado a su nombre. Mi corazón se detuvo por un segundo. Luego, empezó a golpear de nuevo tan fuerte que casi podía oír el sonido. ¿A mi nombre? Elías, nunca firmé nada. Bajó la mirada, como si no tuviera el coraje de mirarme a los ojos. Firmé por ti. El mundo se derrumbó por un momento. Me agarré del borde de la mesa para no caerme. ¿Tú falsificaste mi firma? Su silencio fue la respuesta. Sentí un calor que me recorría el cuerpo. No era ira, fue una mezcla de conmoción y decepción, pero también de tristeza al darme cuenta de que incluso el amor puede cometer injusticias. ¿Por qué?, logré preguntar. ¿Por qué hiciste eso? Elías alzó su rostro, y he aquí que sus ojos estaban rojos, porque estaba desesperada, Celina. La empresa se estaba hundiendo. Tenía empleados que dependían de mí, familias enteras, y el banco exigía un nombre limpio y confiable para liberar el préstamo. El mío estaba comprometido. El tuyo, no. Un dolor profundo recorrió mi pecho. Elías, tú. Me pusiste en riesgo y ni siquiera me lo dijiste. Lo sé, respondió con la voz quebrada. Lo sé, y me arrepiento cada día. Te lo iba a decir después, cuando todo estuviera pagado. Y pagué, Celina, hasta el último céntimo. No debías nada. Pero el error permaneció conmigo. Su confesión quedó en el aire como una herida abierta. Por unos segundos solo pude respirar lentamente, sintiendo el peso de aquella revelación. Y mientras intentaba absorberlo todo, un pensamiento me golpeó como un rayo. Daniel estaba afuera cuando Elías comenzó a hablar. Y es posible que hayas oído exactamente eso. Mi hijo, que ya me veía como alguien fácil de manipular, puede haber descubierto hace años que mi nombre estuvo involucrado en algo que yo ni siquiera sabía. ¿Y qué le haría eso? ¿Basado en cómo me vi a mí mismo? ¿Cómo tratarías a Elías? Antes de que pudiera preguntar, escuchamos otro sonido. Un toque, esta vez no en la ventana, pero en la puerta principal.
Un toque insistente y apresurado. Y supe, sin que nadie me lo dijera, que sería la segunda visita de Daniel. Pero esta vez, algo en él sería diferente. Y no necesariamente mejor. Llamar a la puerta era inusual. No era de buena educación. Era urgente, insistente, casi desesperado. Elías y yo intercambiamos miradas, sabiendo exactamente quién estaba afuera, incluso sin necesidad de mirar. Daniel. Mi corazón latía más rápido, no por miedo, sino por anticipación. Algo había cambiado en él desde la primera visita, algo que aún no podía identificar, pero que se acercaba como una tormenta inevitable. Yo responderé, dijo Elías levantándose lentamente. No, respondí, agarrándolo del brazo. Déjame hablar por mí mismo. Él dudó. Celina, no sé si sea buena idea. Puede que esté molesto, enojado. Respiré profundamente. Él es mi hijo, Elías, y en algún momento esta conversación tenía que ocurrir. Mi hermano pareció querer insistir, pero se echó atrás. Me dejó tomar la iniciativa, quizás por primera vez en muchos años. Caminé lentamente hacia la puerta, sintiendo el viento frío en mi cara. El timbre se detuvo cuando me acerqué, y cuando lo abrí, allí estaba. Daniel, con el rostro enrojecido, ojos inquietos y respiración agitada. Pero había algo más, una sombra que nunca había visto en ese niño que una vez cabía en mis brazos. Mamá, dijo sin saludar, tenemos que hablar, ahora. Lo miré con calma, aunque tenía una opresión en el pecho. Está bien, adelante. Pasó junto a mí sin mirarme, sin admirar la casa, sin preguntarme si estaba bien. Elías se quedó en la sala, cerca de la mesa, observando sin disimular su tensión. Daniel permaneció inmóvil en el centro de la habitación, como quien se dispone a acusar, a juzgar, a señalar con el dedo. Los oí hablar, fue lo primero que dijo, sin andarse con rodeos. ¿Sobre qué?, pregunté con voz neutra. Miró a Elías como si fuera un enemigo. Sobre esta historia sobre el préstamo a nombre de mi madre. Se me revolvió el estómago. Esa no fue la revelación que quería que escuchara de esa manera. No era el momento adecuado, Daniel, comencé. Esta es una historia vieja, ya está resuelta, no te involucra. ¿Cómo es posible que eso no involucre a nadie?, exclamó, dando un paso al frente. Usaron el nombre de mi madre sin su conocimiento, ¿y crees que eso no involucra a nadie? Sus manos temblaban. Lo que vi allí no fue indignación moral, fue algo más, era miedo. Miedo a perder el poder, miedo a darme cuenta que tenía otras personas a mi lado, miedo a Elías. Daniel, intervino Elías, manteniendo la calma. Sé que no debía haberlo hecho. Ya le pedí disculpas a tu madre, pagué cada centavo, lo arreglé todo. No sufrió ninguna pérdida. ¿Para ella?, repitió Daniel con una sonrisa irónica que nunca le había visto. ¿O para ti? Elías mantuvo la mirada firme. Para todos nosotros. Pero Daniel no estaba allí para escuchar. Estaba allí para descargar algo que se había ido acumulando durante días, quizá años. Se giró hacia mí. Mamá, ¿por qué nunca me dijiste nada de esto? Porque no lo sabía, respondí con sinceridad. Me acabo de enterar. Daniel permaneció en silencio unos segundos, como si eso confundiera su propio argumento. Luego respiró profundamente y dijo, ¿y pretendías ocultarme esto? Lo miré a los ojos, con toda la honestidad que poseía. Daniel, esto no cambia nada en mi vida. El pasado no puede justificar lo que pasó ahora. Me dejaste en la calle. No fue Elías, no fue papá, fuiste tú. Dio un paso atrás, como si mis palabras lo hubieran alejado. Ya me disculpé. No, Daniel, respondí con firmeza. Tú diste justificaciones. Es diferente. La habitación quedó en silencio. Estaba tan silencioso que podía oír el reloj de la cocina marcando los segundos. Entonces Daniel dijo algo que me conmovió profundamente. Solo quería entender. ¿Por qué el tío Elías hace todo esto por ti? Una casa, dinero, ayuda, soy tu hijo. Debería ser la prioridad. Sentí que mi corazón se partía en dos. Uno para el niño que era. Otra razón fue por el hombre que se negó a crecer. Daniel, dije suavemente, el amor no es una prioridad, no es una disputa, no es una competición, y el cariño no se compra, se construye. Apretó las manos, visiblemente irritado. ¿Pero por qué hizo todo eso? Elías se acercó y finalmente respondió. Porque le fallé a tu madre en el pasado, y esta fue mi manera de enmendarlo. Daniel lo miró con una mirada que nunca antes había visto. Una mirada que mezclaba celos, orgullo herido e inseguridad. ¿Reparación?, repitió Daniel. Y yo soy el hijo. ¿Por qué siempre soy el problema en esta historia? Mi pecho se apretó. Daniel, nadie dijo eso, pero debes entender que tus acciones tienen consecuencias.
Él giró la cara. ¿Consecuencias?, murmuró, casi para sí mismo, como si reflexionara sobre la palabra. Y entonces sucedió. Dio un paso atrás, respiró profundamente y con voz temblorosa soltó: pensé que si estuvieras conmigo, todavía sería importante, que yo todavía era necesaria. Mi corazón casi se detiene. Eso fue todo. Detrás de la irritación, la rudeza, la falta de paciencia, había una verdad que nunca podría admitir. Daniel tenía miedo de ser abandonado, perdiendo terreno, de no ser suficiente. «Hijo mío», murmuré, dando un paso hacia él, «nunca has dejado de ser importante, pero así no se ama a alguien. No es reteniéndolo, menospreciándolo o alejándolo cuando uno está enojado». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero rápidamente apartó la cara. Simplemente no quería estar solo. Esa frase me impactó profundamente, porque yo también me he sentido así, porque yo también me he encogido para encajar en la vida de otras personas. Pero antes de que pudiera abrazarlo, Elías puso su mano sobre mi hombro, un gesto suave que decía sin palabras, que lo diga todo, que salga toda la verdad. Entonces Daniel respiró profundamente, se secó discretamente una lágrima del rabillo del ojo y dijo: «Sé que cometí un error, pero no quiero perderte, y no quiero que ese hombre», señaló a Elías, «ocupe mi lugar». La tensión volvió a ser palpable, y me di cuenta de que en ese momento tendría que elegir no entre dos hombres, pero entre dos versiones de mí mismo: Celina, que todo lo aceptaba en silencio, o Celina, que por fin tuvo voz. Levanté la cara. «Daniel, nadie te quita nada, pero necesitas entender algo muy importante». Él miró hacia arriba, esperando, y dije, con toda la claridad que la vida me ha enseñado: «No soy propiedad de nadie, ni tuya, ni de Elías, ni del pasado. Soy mujer, y por fin he encontrado espacio para existir». Daniel permaneció inmóvil, sin habla, sin defensa, y supe que esa frase sería el comienzo de un nuevo capítulo, no solo en la historia, sino en nuestra relación. Pero antes de que pudiéramos continuar, sonó el teléfono de Elías. Él respondió. Él escuchó en silencio, y su expresión cambió, de repente y preocupante, de la preocupación a algo más profundo. Cuando colgó, me miró y dijo: «Celina, algo pasó, y tenemos que irnos ahora». Elías guardó lentamente su celular en el bolsillo, como si el movimiento le pesara más de lo debido. El silencio que llenó la habitación ya no era el mismo silencio tenso de antes. Era un silencio diferente, denso, tumba, urgente. Daniel se dio cuenta inmediatamente. «¿Qué pasó?», preguntó ella con la voz aún un poco entrecortada por la emoción. Elías respiró profundamente antes de responder. Él era el abogado de la familia. Mi corazón se aceleró. Esa palabra, abogado, siempre trae buenas o malas noticias, y a juzgar por la expresión de mi hermano, no era buena. «Elías», murmuré, «¿pasó algo con la empresa?». Él negó con la cabeza. «No, es otra cosa». Caminó hacia la mesa y apoyó las manos sobre ella, como buscando estabilidad. Ha aparecido un documento antiguo, uno que llevaban mucho tiempo buscando. Daniel frunció el ceño. «¿Documento? ¿Qué documento?». Elías me miró y en ese instante supe que el contenido de la carta de nuestro padre era solo la superficie de algo mucho más profundo. «Celina, este documento tiene tu nombre». Sentí que el suelo se movía como si tuviera vida propia. «¿Mi nombre?», repetí. Él asintió lentamente. «Sí, algo que papá dejó escrito antes de morir. Algo que nadie sabía que existía». Daniel dio un paso adelante, inquieto. «¿Y qué hay en ese documento?». Elías se pasó la mano por la frente. «Eso es lo que necesitamos ver. El abogado va a la oficina ahora. Nos pidió que fuéramos de inmediato». Me dolía el corazón. No sabía si quería descubrirlo, pero sabía que no tenía elección. Daniel parecía tan perdido como yo. «Yo también voy», dijo casi automáticamente. Elías me miró a mí, no a Daniel. «La decisión es tuya, Celina. ¿Se portará bien?». Daniel apretó la mandíbula, pero respiró profundamente. «Me voy. Solo necesito entenderlo todo». Miré a mi hijo. Por primera vez en mucho tiempo, vi algo en él que no había visto desde la adolescencia. Vulnerabilidad, ausente. «Bueno, vamos los tres». El viaje a la oficina fue silencioso. Me senté en el asiento delantero,
junto a Elías. Daniel iba atrás, mirando por la ventana como si buscara respuestas, quizá a preguntas que ni siquiera sabía cómo formular. Las luces de la ciudad entraban por las ventanas y se reflejaban en su rostro. Por un momento vi al niño que una vez fue. El niño que me tomó la mano para ayudarme a cruzar la calle. El chico que me pidió que no apagara la luz de su habitación. Y me pregunté en qué momento todo salió mal. Cuando llegamos, el edificio estaba casi vacío. El abogado, un señor canoso que la familia conocía desde hacía décadas, nos esperaba en la sala de reuniones, con una carpeta grande sobre la mesa. Nos saludó con calma. Celina, Elías, Daniel, gracias por venir tan rápido. Nos sentamos. Mi corazón latía tan fuerte que casi podía oírlo. El abogado abrió lentamente la carpeta y sacó un sobre marrón con mi nombre escrito a mano. Celina Duarte. La fecha. Fue hace 23 años. Se me quedó la respiración atrapada en la garganta. Este documento, comenzó el abogado, se encontró en una vieja caja fuerte de la empresa de su padre. No figuraba en ningún inventario anterior. Parece que lo guardaron allí, intencionalmente. Elías me miró sorprendido. Ni siquiera él esperaba eso. El abogado continuó. Este documento contiene una declaración, algo que tu padre registró legalmente, pero que nunca hizo público. Sentí que mi pecho era más pequeño que el aire que necesitaba para respirar. Daniel se inclinó hacia adelante. ¿Y qué es esta afirmación? El abogado tomó un papel doblado y lo colocó sobre la mesa. Me lo acercó con cuidado. Quizás sería mejor que lo leyera usted misma, señora Celina. Mis manos temblaban. La habitación entera parecía girar lentamente. Desplegué el papel. La letra era la misma que en la carta, firme, viejo, cargado con peso, y luego leí las primeras líneas. Yo, Arturo Duarte, declaro, por mi propia voluntad y con pleno conocimiento, que mi hija Celina es mi heredera universal de cualquier propiedad que esté a mi nombre en esta fecha. Mis ojos se abrieron de par en par. Esto está mal, murmuré. Le dejó todo a Elijah. Siempre lo decía. El abogado respiró profundamente. Aquí es donde la situación cambia, señora Celina. Este documento es más antiguo que el testamento final y contiene algo aún más importante, el motivo de esta decisión. Puse los ojos en blanco y continué leyendo. ¿Y qué vino después? Toda la habitación cambió, la atmósfera cambió. Cambió mi vida. Le dejo todo a Celina, no porque quiera a un hijo más que a otro, sino porque nunca recibió de mí nada más que expectativas. Elías recibió mi atención. Daniel, mi proyección. Pero Celina solo recibió silencio. Y es el silencio el que más pesa. Mi mano cubrió mi boca. Las palabras parecían arder. Seguí leyendo con el corazón acelerado. He decidido enmendarlo mientras viva, aunque no sé si tendré tiempo de decírselo. No porque lo merezca, sino porque es justo. Que Elías y Daniel sigan su propio camino, con sus propias fuerzas. Pero Celina siempre ha sido mi fortaleza invisible. Una lágrima cayó sobre el papel. No sabía si respirar o llorar. Daniel parecía estar en shock. ¿Él realmente hizo eso?, preguntó ella, casi en un susurro. Elías estaba pálido. No tenía ni idea de eso, pero había más. El abogado señaló una sección final del documento. Hay un anexo. Léalo, señora Celina. Tragué saliva con fuerza y miré hacia abajo. Si este documento se encuentra demasiado tarde, solo pido que mi hija sepa que nunca dejé de amarla. Simplemente no supe cómo demostrárselo. Las letras comenzaron a desdibujarse con lágrimas. El papel temblaba en mis manos. Sentí que Elías colocaba su mano sobre mi hombro, y sentí que Daniel, mi hijo, finalmente bajó la mirada, no con culpa, sino con comprensión. En ese momento me di cuenta que a todos nos habíamos sentido heridos por diferentes silencios, y que, de alguna manera, aquel documento rompió una vieja cadena que durante años nos había atado a cada uno a su manera. Pero antes de poder hablar, el abogado cerró la carpeta y dijo: «Señora Celina, eso no es todo. Hay un sobre más. Y esto no se trata de herencia». Sacó un sobre más pequeño y sellado con mi nombre escrito con una letra diferente. Elías frunció el ceño. «¿De quién es?». El abogado sonrió levemente. «Esto es tuyo. Y lo escribió alguien a quien no has visto en muchos años». Mis dedos se congelaron.
porque aún sin abrirlo reconocí esa letra, y mi mundo se detuvo. Era la letra de Augusto, el hombre que amé en mi juventud, el hombre que mi padre nunca aprobó, el hombre con el que he soñado toda mi vida, y desapareció sin explicación. Y en ese sobre estaba la verdad sobre él y sobre mí. El sobre permaneció inmóvil sobre la mesa como si tuviera su propio peso. No era grande, no era lujoso, era simple, amarillento en los bordes, pero tenía una presencia tan fuerte que parecía iluminar toda la habitación. No lo toqué, solo me quedé mirando. Mi corazón tembló como si décadas enteras palpitaran dentro de ese pedazo de papel. Daniel observó en silencio, tratando de comprender lo que representaba. Elías se cruzó de brazos, perdido en sus pensamientos, como si sintiera que ese era un territorio en el que no debía interferir. El abogado suspiró, ajustándose las gafas. Señora Celina, este sobre se encontró con el documento de su padre. Parece que lo guardó por algún motivo personal. Tragué saliva con fuerza. ¿Por qué haría eso? El abogado abrió las manos, sin responder. Quizás porque, de alguna manera, sintió que no era el momento adecuado para dárselo. El nombre Augusto seguía resonando en mi cabeza. Augusto, el único hombre que realmente amé. Augusto, con quien soñé una vida que nunca sucedió. Augusto, que desapareció de repente, dejando solo silencio, como si el mundo se lo hubiera tragado. Mi mano finalmente se movió. Toqué el sobre. Un escalofrío me recorrió todo el brazo. «Mamá», murmuró Daniel con cuidado, «¿quién es Augusto?» Miré a mi hijo y sentí una dulzura antigua florecer dentro de mí. «Un hombre que marcó mi juventud», respondí. «Un capítulo de mi vida que nunca conociste». Elías inclinó la cabeza. «Lo recuerdo. A papá no le gustaba mucho», me acordé. Lo recordé dolorosamente. Papá solía decir que a Augusto le faltaba estabilidad. Era demasiado soñador, demasiado artista, demasiado libre. Dijo que yo merecía un hombre familiar, sensato y con futuro. Pero yo amé a Augusto con la fuerza sencilla de quien todavía cree en sus propias ilusiones. Hasta el día en que desapareció, ninguna carta, sin previo aviso, sin despedidas. Pasé meses creyendo que había hecho algo malo, pero luego acepté que algunas personas simplemente se van y que la vida nos obliga a seguir adelante. Pero ahora, ese sobre lo contradecía todo. El abogado tocó suavemente la mesa. ¿Quieres abrir esto o prefieres privacidad? Miré a Elías. Miré a Daniel. Y por primera vez sentí que mis dos mundos, el pasado y el presente, estaban juntos en la misma habitación, viendo cómo se desarrollaba mi corazón. «Lo abro aquí», respondí con firmeza. «Ya basta de estos silencios que se extienden por generaciones». Abrí el sello lentamente. El tiempo pareció ralentizarse. Dentro solo había una hoja de papel doblada. La tinta estaba un poco descolorida, pero aún legible. Respiré profundamente y comencé a leer. «Mi querida Celina», su letra. Esa letra inclinada, según Augusto, reflejaba a alguien que iba en busca de su propia vida. Si esta carta te llega, es porque hice lo que juré que no haría. Dejé que alguien más decidiera nuestro destino. Mi pecho se apretó. Elías frunció el ceño. Continué. «El día que fui a tu casa a hablar con tu padre, no pretendía pedirte permiso. Quería pedirte la mano. Quería construir una vida contigo. Una vida sencilla, pero nuestra». Una lágrima cálida cayó sin que me diera cuenta. Había imaginado esta petición toda mi vida, y ahora descubrí que casi sucedió. Pero tu padre me echó. Dijo que merecías a alguien mejor, alguien estable, alguien que no viviera del arte y los proyectos. Dijo que no serías feliz conmigo. Mi corazón se hizo añicos. Mi padre, la persona que más amé, y eso, sin yo saberlo, había moldeado el curso de mi existencia. Daniel me miró perplejo. «Mamá, ¿te detuvo?» No respondí. La carta respondió por mí. Al principio no le creí, pero al volver encontré tu ventana cerrada y a tu madre pidiéndome que respetara el deseo de tu padre. Dijo que merecías la paz, y yo, un cobarde, no luché por ti. Elías murmuró suavemente. «Yo recuerdo ese día. Papá estaba furioso», continué. «Celina, si hubieras sido más fuerte, quizá habríamos tenido una vida diferente, pero pensé que te protegería desapareciendo. Pensé que si me quitaba de en medio, encontrarías a alguien mejor». Sentí que Daniel me tocaba el hombro.
No sabía que habías sufrido así. Continué leyendo. Solo quiero que sepas que nunca dejé de amarte, y que cada cuadro que pinté, después de nuestro último encuentro, tenía un poco de ti, de nosotros. Si alguna vez la vida lo permite, quiero volver a verte. Si no lo permites, quiero que seas feliz, incluso sin mí. Su firma estaba allí, simple, elegante y lleno de anhelo. Augusto. Cerré la carta, apretándola contra mi pecho. Las lágrimas no eran de tristeza, pero por una razón diferente. La sensación de que las partes perdidas de mí finalmente estaban volviendo a su lugar. Y entonces, el abogado dijo algo que cambió por completo la atmósfera en la sala. Señora Celina, necesito mostrarle una última cosa. Abrió un cajón lateral del maletín y él lo tomó desde allí. Una fotografía. Cuando lo vi, mis manos temblaron. Era una foto vieja, de Augusto, sosteniendo un bebé en su regazo. Un bebé que no era suyo. Un bebé, ese era mío. Daniel contuvo la respiración. Mamá, ¿eres tú? Lo reconocí inmediatamente. Era yo, recién nacido, en el regazo del hombre que mi padre prohibió. Todo mi mundo se estremeció. El abogado colocó la foto sobre la mesa y dijo, con voz tranquila pero firme: Su padre guardó esto toda su vida, señora Celina, y dejó una nota detrás de la foto. Me giré lentamente. Había 4 palabras en la parte posterior. 4. Eso cambió todo lo que pensaba sobre mi pasado y sobre mi padre. Él nunca te abandonó. Y en ese momento, sabía que no se había contado toda la historia, ni siquiera por Augusto, ni siquiera para mi padre, y toda la verdad estaba a punto de emerger. La fotografía reposaba entre mis dedos como si fuese de cristal. Tenía miedo de apretarlo demasiado y romperlo, miedo a soltarse y perderse. Era yo, un bebé recién nacido, con los ojos entrecerrados, envuelta en una pequeña manta azul, porque en aquella época la gente se equivocaba con los colores sin pensarlo 2 veces, y en su regazo, allí estaba, Augusto, el hombre que amé, el hombre que pensé que me había abandonado, el hombre que, según esa foto y esa carta, estuvo presente de maneras que nunca supe. Daniel se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño. Mamá, no entiendo. ¿Por qué estaba contigo cuando naciste? O mejor dicho, ¿por qué estaba contigo de bebé? Se me cerró la garganta. No tenía ni idea. Ese era precisamente el misterio. Elías parecía tan perdido como yo. Se cruzó de brazos y miró la fotografía con una intensidad que delataba una pregunta silenciosa. ¿Qué nos ocultó papá? El abogado se aclaró la garganta y sacó otro sobre, más pequeño, casi olvidado en el fondo del maletín. Hay algo más, dijo, con la calma precisa de quien sabe que cada frase será un golpe, pero aún así necesita decirla. Lo encontraron junto con esta foto. El sobre solo tenía 2 palabras escritas: para Celina. Mi corazón latía tan fuerte que sentí que mi pecho temblaba. Pero, murmuré, ¿por qué mi padre nunca me lo dio? El abogado respiró profundamente. Quizás pensó que no estabas lista. Quizás pensó que te complicaría la vida. Quizás fue miedo. No tenemos forma de saberlo. Miedo. Esa palabra pareció unir toda mi historia. El miedo de mi padre, el miedo de Augusto, el miedo que me ha alejado de mí mismo tantas veces. Recogí el sobre con cuidado. Daniel se acercó ansioso. Elías permaneció inmóvil, como si él también necesitara esta verdad. Lo abrí lentamente. Dentro había una hoja de papel doblada por la mitad. La tinta estaba marcada, pero legible. Empecé a leer. Celina, mi hija. La voz de mi padre resonó dentro de mí en ese momento. No su voz severa, sino la voz rara y dulce que solo usaba cuando estaba enfermo, siendo un niño. Continué. Conservé esta foto porque forma parte de tu historia, y porque, para entender lo que pasó entre tú y Augusto, necesitas conocer toda la historia, no solo la parte que te permití ver. Mis manos temblaban. Cuando naciste, Augusto estuvo a mi lado, no como un padre, sino como un amigo. Fue el primero en enterarse de tu llegada. Fue quien te sostuvo en sus brazos mientras yo iba a buscar ayuda. Estuvo presente en ese hospital de una forma que pocos conocen. Y tú, Celina, fuiste el primer bebé que tuvo en brazos en su vida. Perdí el aliento. Él estaba allí, susurré. Él estaba allí cuando nací.
El abogado asintió en señal de confirmación. Sí, eso cambia mucho, ¿no? Continué leyendo. Lo que no te dije es que Augusto intentó quedarse en tu vida. Regresó. Muchas veces. Quería ser parte de tu historia, de nuestra historia. Pero no lo permití. Las letras temblaron bajo mis ojos llorosos. Elías se pasó la mano por la cara. Dios mío, murmuró. Su padre lo empujó deliberadamente. Continué. Tenía miedo de que pusieras tu felicidad en sus manos. Tenía miedo de que te hiciera daño. Tenía miedo de perderte en un mundo que no era mío. Mi pecho ardía. Porque por primera vez vi a mi padre no como una figura de autoridad, pero como hombre, con inseguridades, con límites, con un amor que a pesar de tener defectos, seguía siendo amor. Por eso, cuando Augusto regresó años después a hablar contigo, fui yo quien lo mandó lejos. Le dije que estabas mejor sin él, y él lo creyó. Mi mano cubrió mi boca, se me escapó un sollozo. He pasado mi vida pensando que me habían abandonado, dije con la voz entrecortada, pero estaba demasiado protegida, demasiado oculta, demasiado vigilada. Daniel me tocó el hombro suavemente. Mamá, yo. No tenía idea. Fue extraño. Por un momento fui yo quien volvió a sentirse hija, y ellos, los adultos que me rodeaban, Elías, Daniel, el abogado, observaban el desmoronamiento silencioso de mi pasado. Continué leyendo. No sé si hice lo correcto, no sé si hice algo mal, pero conservo esta foto porque a pesar de todo, él nunca te abandonó. Yo fui quien no le permitió quedarse. Las últimas palabras parecían escritas con dolor. Si este sobre llega a tus manos, espero que puedas perdonarme y que puedas entender que todas las decisiones que tomé, correctas o incorrectas, fueron hechas por amor. Amor que no supe cómo demostrar. Me encanta eso. Duele. Pero amor aún así. Cerré la carta lentamente. Las lágrimas llegaron silenciosas, calientes, inevitables. Daniel se levantó, caminó hacia mí y me abrazó. Un abrazo que no esperaba. Un abrazo que trajo de vuelta algo que pensé que se había perdido entre nosotros. Mamá, dijo con voz temblorosa, siempre pensé que tuviste una vida fácil, que eras demasiado fuerte para que te hicieran daño. No sabía que cargabas con todo esto sola. Perdóname por no verte. Ese abrazo rompió algo dentro de mí, pero al mismo tiempo reconstruyó algo más. Elías se acercó a nosotros, puso su mano sobre mi hombro y dijo, Celina, nunca estuviste sola, solo que nos costó un poco encontrarte. Respiré profundamente, todavía temblando. Y ahora, dije, ¿qué hacemos con todo esto? El abogado sonrió levemente. Ahora, tú decides qué quieres construir de ahora en adelante. El pasado finalmente ha sido revelado. Eres libre de escribir el resto. La habitación quedó en silencio. Un silencio agradable. Un nuevo silencio. Y fue en ese silencio que me di cuenta. La verdad no había venido a destruir mi presente. Ella había venido a liberar mi futuro. Pero el destino todavía tenía guardada una última sorpresa. El abogado volvió a abrir el cajón. Ay, señora Celina, casi lo olvido. Hay una última instrucción de su padre. Una oportunidad. Una decisión. Y colocó sobre la mesa una tarjeta de presentación, con un nombre, una dirección y 3 palabras escritas a mano. Él quiere verte. Mi corazón casi se detiene, porque el nombre en la tarjeta era suyo. Augusto, vivo, localizable, solo esperando. La tarjeta permaneció sobre la mesa durante varios segundos, quizás minutos, quizás horas, no lo sé. El tiempo perdió su ritmo desde el momento en que leí su nombre. Augusto, vivo, presente, accesible. Después de tantos años creyendo que se había dado por vencido conmigo, después de tantos años pensando que lo había perdido para siempre, y ahora, allí, ante mis ojos, había una oportunidad que ya había enterrado dentro de mí. Daniel fue el primero en romper el silencio. Mamá, ¿vas a verlo? La pregunta tenía un tono de preocupación y no de celos, como antes. Fue como si, por primera vez, mi hijo hubiera comprendido que mi vida existía antes de él y que existía más allá de él. Respiré profundamente. No lo sé, Daniel. Necesito pensar. Elías se cruzó de brazos, perdido en sus pensamientos. Celina,
Esta es tu historia, solo tuya, pero tú mereces respuestas, él también. Y quizás esta es la última pieza que te faltaba para liberarte de todo esto. Miré a Elías y sentí que mi corazón se calentaba. Mi hermano tenía razón. He pasado mi vida moldeada por silencios que no eran míos. Los silencios de mi padre, los silencios de Augusto, silencios dentro de mí. Quizás era hora de romperlos a todos. El abogado recogió los documentos respetuosamente. La señora Celina, él vive en una ciudad no muy lejana. Si decides ir, puedo proporcionarte la dirección completa y alguien que te acompañe. Sonreí levemente. Gracias, doctor, pero este viaje tengo que hacerlo por mis propios medios. Regresamos a casa en silencio. Y esta vez no fue un silencio de dolor, fue una reflexión silenciosa. Daniel estaba mirando por la ventana, perdido en sus pensamientos. Elías conducía con calma, como si no quisiera interrumpir el flujo de mis emociones. Cuando llegamos, me senté en el sofá y dejé que el peso de todo se hundiera en mí. Mi padre me había amado a su manera, retorcido, complicado, silencioso, pero era amor. Y ahora, con las cartas y los documentos revelados, finalmente vi la historia completa, no la versión fragmentada que me habían hecho creer. Lo que más me dolió no fue la mentira, fue tiempo perdido. Pero incluso eso empezaba a parecer parte del viaje. Daniel se acercó lentamente. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?» Ausente. «¿Aún amas a ese hombre?» La respuesta no llegó de inmediato, porque amar a alguien durante tanto tiempo, en silencio, moldea el alma de maneras que ni siquiera nos damos cuenta. Pasé mi mano sobre el sobre, que todavía estaba sobre la mesa. «Daniel», respondí con voz suave. Yo amaba mucho a Augusto, y el amor que sentía por él era hermoso, era puro. Pero no sé si todavía es amor, quizás sea solo nostalgia por lo que podría haber sido. Daniel asintió en silencio. «¿Y si todavía te ama?», preguntó ella. Ella sonrió tiernamente. «Entonces, tal vez finalmente pueda decirle adiós a la joven que una vez fui». Elías, que estaba de pie cerca de la puerta, añadió: «Oh, tal vez redescubrirás una parte de ti mismo que nunca murió». Me quedé en silencio unos segundos, absorbiéndolo todo, y entonces decidí. Yo iría. No revivir un amor perdido, pero para entender quién había sido, y liberar a la mujer en la que me he convertido. Al día siguiente me desperté temprano. La luz de la mañana entraba suavemente por la ventana, iluminando la nueva casa que me había regalado Elías y que por primera vez realmente sentía como mía. Salí al patio trasero, me senté en los escalones y dejé que el sol me calentara la cara. Respiré profundamente y me di cuenta de que no tenía miedo. Sentí coraje. Recogí la tarjeta de nuevo. Dirección: un pueblo tranquilo, a poco más de 2 horas de distancia, un taller. Por supuesto, Augusto había sido un artista toda su vida. Por supuesto que sería un estudio. Preparé una pequeña bolsa. Daniel apareció en la puerta. «¿Quieres que vaya contigo?» Toqué su mano tiernamente. «No, hijo mío, este viaje es mío». Bajó la cabeza respetuosamente. «Bueno, pero cuando vuelva, ¿puedo hablar contigo de nosotros?» Sonrisa. «Por supuesto que puedes. También tenemos nuestra propia historia que reconstruir». Elías entró en la habitación y cogió las llaves del coche. «Te llevaré», dijo con firmeza. Esta vez no discutí. El viaje fue silencioso, pero era un silencio agradable. Un silencio que abrazó. Los árboles se extendían a lo largo del camino como antiguos recuerdos desfilando ante mis ojos. Miré por la ventana y no solo vi el paisaje, pero todas las versiones de mí mismo que ya había sido: la joven enamorada, la madre agotada, la mujer ignorada, la hija que intentó ser perfecta, la hermana que mantuvo unido al mundo ella sola, y ahora, la mujer que finalmente iba a buscar su propia verdad. Al acercarnos a la ciudad, Elías señaló un edificio sencillo con grandes ventanas y cortinas coloridas. «Está por allá». Mi corazón latía más rápido. Bajé lentamente. El aire olía a pintura fresca. Los pájaros cantaban en alguna parte, y había una luz suave y cálida escapando a través de las ventanas del estudio. Respiré profundamente, esperando coraje. Luego toqué el timbre. El sonido hizo eco. Segundos después, pasos. Y la puerta se abrió. Y cuando vi su rostro, envejecido,
sí, con arrugas en la frente y cabello gris, pero con los mismos ojos profundos de mi juventud. Mi corazón simplemente lo reconoció. Se llevó la mano a la boca, sorprendido y emocionado. Celina, oh Dios mío, ¿eres tú? Y en ese momento, todo lo que había estado silenciado durante 30 años finalmente encontró una voz. Y yo sabía, el final de mi historia aún estaba por escribirse. Por un momento, el tiempo se detuvo. Augusto y yo nos quedamos mirándonos fijamente, como si nuestras almas necesitaran reconocerse antes de que nuestras bocas pudieran hablar. Los años no lo habían convertido en un extraño. Al contrario, parecía que el tiempo solo había eliminado las capas que ocultaban quién era realmente. Dio un paso adelante. Celina, he soñado tanto con este momento. Dios mío, pensé que nunca te volvería a ver. Sentí que mis piernas temblaban, no por debilidad, sino por una emoción que había estado contenida durante décadas. Augusto, respondí, me pasé la vida creyendo que me habías abandonado. Cerró los ojos con profunda tristeza. Cuando los abrió, había en ellos un antiguo dolor y una nueva paz. Nunca te abandoné, Celina, me lo impidieron y lo acepté porque pensé que estaba haciendo lo mejor para ti, pero pasé el resto de mi vida preguntándome si estaba equivocado. Entramos al estudio. Me ofreció una silla. El suelo estaba manchado de pintura y las paredes estaban cubiertas de cuadros, algunos abstractos, otros tan llenos de sentimiento que parecían vivos. Y entonces me di cuenta de algo. En varios de ellos había rastros de mí, sutilezas, contornos, luces. Él notó mi mirada. Estabas en todo lo que pinté. Incluso cuando intenté olvidarte, sentí que se me cerraba la garganta. Augusto, ¿por qué nunca regresaste? ¿Por qué no volviste a mirar nunca más? Respiró profundamente y se sentó frente a mí. He vuelto, Celina. Volví muchas veces, pero tu padre siempre decía que no querías verme, que eras feliz, que habías seguido adelante. No quería perturbar tu vida. Entonces, elegí desaparecer. Miré sus manos, callosas, marcadas por la tinta y el tiempo. ¿Y tú? Preguntó en voz baja. ¿Seguiste adelante? La pregunta llegó lentamente. Se instaló allí por un momento. Seguí el camino que pude, respondí. Hice lo que pude con lo que tenía, pero no hubo respuestas y quedaron vacíos. Él asintió. El silencio que se instaló no era incómodo. Fue el silencio de dos supervivientes que finalmente habían encontrado sus verdades. Fue entonces cuando decidí preguntar qué había estado viviendo como una sombra dentro de mí durante años. Augusto, si te hubieras quedado, ¿crees que hubiera funcionado? Él sonrió, una sonrisa ligera y genuina, sin romanticismos tardíos. Celina, éramos demasiado jóvenes, amamos hermosamente, pero no sabíamos nada de la vida. Quizás funcionaría, quizás no, pero hubiera sido verdad, y eso ya es mucho. Cerré los ojos por un momento. El alivio llegó como una brisa. Vivir, cálido, silencioso. No estaba allí para revivir el pasado. Él estaba allí para liberarlo. Toqué la mano de Augusto. Gracias por amar como pudiste. Gracias por volver, incluso cuando no te dejaron entrar. Me estrechó la mano suavemente. Gracias por venir finalmente. Un ciclo entero, previamente roto, llegó a su fin, no en un reencuentro romántico, sino en un entendimiento maduro. El amor que teníamos no necesitaba renacer, solo necesitaba descansar en paz dentro de nosotros. Y descansó. Cuando salí del estudio, Elías me estaba esperando en el coche. Él me miró con suave preocupación. ¿Está todo bien, Celina? Sonreí, una sonrisa que, sin que yo lo supiera, todavía existía dentro de mí. Sí, Elías, todo está más que bien. Finalmente entendí mi propia historia. Parecía aliviado. Nos subimos al coche y el camino de vuelta nos pareció más corto. Encendedor. Como si el propio camino supiera que había dejado atrás algunos de mis fantasmas. Cuando llegamos a casa, Daniel estaba en la puerta, ansioso, asustado. Espera. ¿Y entonces? Preguntó en voz baja. ¿Cómo te fue? Me acerqué a él lentamente. Era necesario. Y fue hermoso, Daniel. Me despedí del pasado. Se mordió el labio nerviosamente. ¿Y tú, estás bien? Toqué su rostro, como cuando era niña. Lo soy, y quiero que lo seamos también. Me tiró de las manos y dijo, con rara sinceridad, quiero cambiar, mamá. Quiero ser mejor para usted, señora.
Ya no quiero ser el hombre que la dejó sola. Quiero ser tu verdadero hijo. Mi pecho se calentó. Ya lo eres, siempre lo has sido. Estaba simplemente perdido. Y ahora ha encontrado el camino. Me abrazó, y esta vez fue un abrazo de reconciliación. Un abrazo para empezar. Esa noche me senté en el patio trasero de mi nueva casa, la casa que me dio Elías, la casa donde mi historia comenzó de nuevo. Miré el cielo estrellado y sentí una paz que no había sentido en muchos años. Entonces entendí. La vida me ha quitado cosas, sí, pero también devolvió otros, de formas inesperadas, en el momento justo. ¿Y la mayor lección de todas? Me di cuenta de que nunca es demasiado tarde para reescribir tu propia historia. Nunca es demasiado tarde para liberarse. Nunca es demasiado tarde para amar. Y yo, finalmente me amé. Tal y como siempre lo merecí. Si has llegado hasta aquí, desde el fondo de mi corazón, muchas gracias por escuchar mi historia. Gracias por dedicar tu tiempo, atención y emoción a cada capítulo de este viaje. Es gracias a ustedes que continuamos experimentando estas narrativas profundamente humanas, llenas de dolor, coraje, elecciones y nuevos comienzos. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal. Esto nos ayuda enormemente a seguir ofreciéndoles historias sinceras, profundas y vibrantes. Deja tu comentario también. Me encantaría saberlo. ¿Qué harías si descubrieras una verdad que se ha mantenido en secreto durante décadas? Gracias por estar aquí. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Y hasta la próxima historia. Celina Duarte.